A las 8:45 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, el presidente Jorge Ubico Castañeda permanecía de pie frente a la ventana de su despacho en el Palacio Nacional de Guatemala. La ciudad colonial se extendía ante él, tranquila y ajena al cataclismo que acababa de desatarse a 6.200 kilómetros de distancia en Pearl Harbor. Las noticias habían llegado por cable 2 horas antes. La Armada Imperial japonesa había atacado la base naval estadounidense con una ferocidad sin precedentes. 253 aviones de combate habían transformado el paraíso tropical hawaiano en un infierno de acero retorcido y agua en llamas. Ubico sabía que el mundo acababa de cambiar para siempre, y Guatemala tendría que cambiar con él. La decisión que tomó aquella mañana desafiaría toda lógica militar convencional. Guatemala, una nación de 3 millones de habitantes, cuya economía dependía casi exclusivamente de las exportaciones de café y banano, estaba a punto de declarar guerra a las 3 potencias del eje. El ejército guatemalteco contaba con 8.000 efectivos, armados con rifles Mauser modelo 1898, heredados de la Primera Guerra Mundial. Su fuerza aérea existía solamente en documentos oficiales: 3 biplanos Waco de entrenamiento civil y un Stinson Reliant de transporte que el propio Ubico utilizaba para inspeccionar plantaciones cafetaleras. No poseía marina de guerra, radar, artillería antiaérea moderna, ni infraestructura de defensa costera. Sin embargo, a las 14:30 de ese mismo día, el Congreso guatemalteco votó por unanimidad declarar el estado de beligerancia contra Japón. Lo que nadie comprendía en aquel momento era que la geografía había convertido a Guatemala en un peón estratégico de valor incalculable. El Canal de Panamá, la arteria vital del comercio y la defensa hemisférica estadounidense, se encontraba a solo 1.400 kilómetros al sureste. Cada día, decenas de buques mercantes y de guerra transitaban por aguas centroamericanas cargados con petróleo de California, caucho sintético de Texas y acero de Pittsburgh destinados al frente del Pacífico. La costa pacífica guatemalteca se extendía por 250 kilómetros de aguas profundas perfectamente adecuadas para operaciones submarinas. La inteligencia naval estadounidense sabía algo que el público desconocía. Los submarinos de largo alcance clase Pimmer de la Armada Imperial japonesa ya habían sido avistados frente a las costas de México. Guatemala acababa de convertirse en la primera línea de una guerra antisubmarina que definiría el destino de millones. 2 semanas después de la declaración de guerra, 3 oficiales estadounidenses llegaron discretamente a la ciudad de Guatemala. El coronel James Parker, agregado militar de la embajada estadounidense, presentó ante Ubico una propuesta que parecía extraída de una novela de espionaje. Estados Unidos entrenaría y equiparía una fuerza aérea guatemalteca de patrulla marítima desde cero. Los candidatos serían seleccionados entre la élite educada del país: jóvenes con formación secundaria completa, conocimientos de inglés y aptitud física excepcional. El entrenamiento tendría lugar en bases del Comando de Entrenamiento de las Fuerzas Aéreas del Ejército estadounidense en Texas, Luisiana y California. El equipo inicial consistiría en 12 aeronaves North American AT-6 Texan, entrenadores avanzados que Guatemala modificaría para misiones de reconocimiento armado. El costo total del programa sería absorbido por el programa de préstamo y arriendo. Guatemala no pagaría un solo centavo hasta que terminara la guerra. La ironía de la situación no escapó a los observadores militares. El AT-6 Texan era un avión entrenador, diseñado para enseñar a pilotos novatos las técnicas básicas de vuelo acrobático y tiro. Su motor radial Pratt & Whitney R1000, 340, generaba apenas 600 caballos de fuerza, una fracción de la potencia de los cazas de primera línea como el P-51 Mustang o el F-6F Hellcat. Su velocidad máxima de 335 km por hora lo convertía en presa fácil para cualquier caza japonés. Su techo de servicio de 7.300 metros era risible comparado con los bombarderos de alta altitud.
Sin embargo, poseía una ventaja crucial para la guerra antisubmarina: autonomía de crucero de 1.450 kilómetros y capacidad para permanecer en el aire durante 5 horas continuas. Equipado con 2 ametralladoras Browning calibre 30.0 y bastidores para bombas de práctica de 50 libras, el humilde entrenador se transformaría en el ojo vigilante que mantendría a raya a los submarinos japoneses. El 28 de diciembre de 1941, 21 días después de Pearl Harbor, los primeros 18 candidatos a piloto guatemaltecos se reunieron en un hangar de la Fuerza Aérea en la ciudad de Guatemala. Entre ellos se encontraban hijos de terratenientes cafetaleros, estudiantes de ingeniería de la Universidad de San Carlos, un dentista de 26 años y el hijo de un diplomático que había regresado de Europa cuando estalló la guerra. Ninguno había volado un avión. La mayoría nunca había visto el Océano Pacífico, que pronto patrullarían. El coronel Parker les explicó la misión en términos brutalmente simples. Dentro de 6 meses estarían buscando submarinos enemigos en aguas donde un error de navegación significaba morir ahogado a kilómetros de cualquier ayuda. Las probabilidades de éxito parecían matemáticamente imposibles. Pero la historia estaba a punto de demostrar que las guerras no siempre las ganan los ejércitos más grandes, sino los que se adaptan más rápido. El 9 de enero de 1942, mientras el Imperio del Japón celebraba victorias arrolladoras en Filipinas, Malaya y las Indias Orientales holandesas, 18 jóvenes guatemaltecos subieron a un tren en la estación central de la ciudad de Guatemala. Su destino era Randolph Field, Texas, la Universidad del Aire del Ejército estadounidense. Llevaban maletas llenas de ropa de civil y diccionarios inglés-español. Lo que no sabían era que estaban a punto de convertirse en la primera generación de pilotos de combate en la historia de su país. En los próximos 24 meses volarían más de 1.200 misiones de patrulla marítima sobre el Pacífico guatemalteco. Enfrentarían tormentas tropicales, fallas mecánicas y el terror psicológico de buscar un enemigo invisible bajo las olas. Y aunque nunca hundirían un submarino ni dispararían un solo tiro contra el enemigo, su contribución a la defensa hemisférica sería registrada en archivos, clasificados de la Armada estadounidense como matemáticamente decisiva. No dejes que sus historias se pierdan en la oscuridad. Suscríbete a Héroes Olvidados y únete a miles de personas que honran a las almas valientes que la historia olvidó. Nuevos episodios cada semana, más contenido exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. A las 6:15 de la mañana del 14 de enero de 1942, el tren que transportaba a los 18 candidatos guatemaltecos cruzó la frontera entre México y Texas. Carlos Enrique Díaz, hijo de un cafetalero de Antigua Guatemala, con título en Ingeniería Civil, presionó su rostro contra la ventanilla del vagón y observó un paisaje que desafió todas sus expectativas. Las granjas tejanas se extendían hasta el horizonte con una geometría perfecta, kilómetro tras kilómetro de campos cultivados, con maquinaria que en Guatemala solo existía en catálogos importados. Torres de perforación petrolera salpicaban el paisaje como agujas de acero. Líneas eléctricas conectaban cada granja, cada rancho, cada poblado perdido en medio de la nada. Díaz sacó su diario y escribió una frase que capturaría el shock cultural que todos experimentaban. Hemos entrado en el futuro y no estábamos preparados para lo que significa. Randolph Field apareció ante ellos como una ciudad construida exclusivamente para fabricar aviadores. La base se extendía por 1.200 hectáreas de terreno plano de Texas, con 56 hangares de metal corrugado, pistas de aterrizaje pavimentadas y más de 500 edificios pintados de blanco inmaculado. 380 aviones de entrenamiento estaban alineados en las plataformas. Stearman PT-17, biplanos de entrenamiento primario, Bull-T BT-13 monoplanos de entrenamiento básico, y los relucientes North American AT-6 Texan, de entrenamiento avanzado que pronto pilotearían. El comandante de la base, coronel Harold Davidson, les explicó la magnitud de la operación en su discurso de bienvenida. Randolph Field
procesaba 1.200 pilotos cada 12 semanas. La instalación consumía más combustible de aviación en un mes que toda la Fuerza Aérea guatemalteca consumiría en una década. Estados Unidos estaba industrializando la guerra de una manera que desafiaba la comprensión humana. La transformación de civiles en pilotos militares seguía un protocolo diseñado científicamente por el Comando de Entrenamiento de las Fuerzas Aéreas del Ejército. El entrenamiento primario comenzó el 19 de enero con 60 horas de vuelo en biplanos Stearman, aeronaves dóciles que perdonaban errores de pilotaje que en aviones más avanzados resultarían fatales. Los instructores estadounidenses, veteranos con más de 1.000 horas de experiencia, aplicaron una metodología brutal. Cada estudiante volaba 2 veces al día, 7 días a la semana, acumulando experiencia a un ritmo que hubiera sido imposible en tiempos de paz. Miguel Ángel García, el dentista de 26 años del grupo, casi abandonó después de su tercer vuelo en solitario cuando una ráfaga de viento lo arrastró fuera de la pista y destrozó el tren de aterrizaje de su Stearman. El instructor jefe, capitán Robert Anderson, le entregó otro avión 30 minutos, después con una orden simple: «Despega ahora o nunca volverás a volar». García despegó. La guerra no esperaba a que los hombres superaran sus miedos. El entrenamiento básico introdujo conceptos que separarían a los pilotos competentes de los excepcionales. Los guatemaltecos aprendieron navegación por estima, calculando posición basándose en rumbo, velocidad y tiempo transcurrido sin referencias visuales al suelo. Practicaron vuelo instrumental bajo capuchas que bloqueaban la vista exterior, confiando únicamente en el horizonte artificial, altímetro, compás magnético y velocímetro. Memorizaron procedimientos de emergencia para fallas de motor, fuego a bordo, pérdida de control en barrena. La tasa de deserción alcanzó el 22%. Candidatos abandonaron antes de completar las primeras 60 horas. Los 14 restantes continuaron hacia la fase que definiría su destino como pilotos de combate. El entrenamiento avanzado en el North American AT-6 Texan, la aeronave que Guatemala convertiría en su primera arma de guerra aérea. El AT-6 Texan era una paradoja tecnológica que reflejaba la filosofía industrial estadounidense. Con un peso vacío de 1.886 kilogramos y una envergadura de 12.8 metros, el avión no impresionaba por sus especificaciones brutas. Su motor radial Pratt & Whitney R1000, 340 de 600 caballos de fuerza, lo impulsaba a una velocidad máxima de 335 km por hora, 50% más lento que un caza cero japonés. Su armamento estándar consistía en una sola ametralladora Browning calibre 30.0, sincronizada para disparar a través del arco de la hélice. Sin embargo, poseía características que lo convertían en una plataforma ideal para patrulla marítima. Visibilidad excepcional desde ambas cabinas, autonomía de 1.450 kilómetros con tanques internos, controles de vuelo predecibles hasta en condiciones meteorológicas adversas y capacidad para operar desde pistas de tierra compactada. North American Aviation fabricaría 15.495 unidades durante la guerra, convirtiéndolo en el entrenador más producido de la historia hasta ese momento. La fase avanzada del entrenamiento transformó a los guatemaltecos de pilotos básicos en aviadores de combate. Volaron formaciones cerradas donde la distancia entre puntas de ala era inferior a 3 metros, desarrollando la disciplina espacial necesaria para patrullas coordinadas. Practicaron tiro aire-aire contra mangas remolcadas, aprendiendo a calcular deflexión y guiar el fuego hacia blancos en movimiento. Ejecutaron bombardeos en picado contra objetivos terrestres, lanzando bombas de práctica de 50 libras desde ángulos de 60 grados, que sometían sus cuerpos a fuerzas gravitacionales de G. El instructor especializado en guerra antisubmarina, teniente comandante James Mitchell, de la Armada estadounidense, les enseñó el arte de identificar estelas de periscopio, la firma blanca característica que un submarino en 1900 velocidad de periscopio dejaba en la superficie, visible desde 3.000 metros de altitud en condiciones de mar calmo. Mitchell les mostró fotografías de reconocimiento de submarinos clase Piri japoneses
y les explicó que la ventana de oportunidad para un ataque exitoso era inferior a 90 segundos desde el avistamiento hasta el lanzamiento de bombas. El 28 de junio de 1942, 166 días después de cruzar la frontera estadounidense, los 14 pilotos guatemaltecos que completaron el entrenamiento recibieron sus alas de aviador en una ceremonia en Randolph Field. Cada hombre había acumulado 215 horas de vuelo, más experiencia de la que la mayoría de pilotos de líneas comerciales guatemaltecas acumulaban en 2 años. Habían aprendido a volar en formación cerrada, navegar sobre océano abierto, identificar siluetas de submarinos enemigos y coordinar ataques con fuerzas navales. El gobierno estadounidense les entregó 12 AT-6 Texan, modificados para operaciones de patrulla marítima, bastidores reforzados para bombas de 50 libras, segunda ametralladora Browning calibre 30.0 en montaje ventral y equipo de radio de largo alcance compatible con frecuencias de la Armada. Díaz escribió en su diario la noche antes de partir hacia Guatemala: «Vinimos como estudiantes, regresamos como guardianes de un océano que la mayoría nunca había visto». A las 22:30 del 18 de febrero de 1942, el capitán de corbeta Hajime Nakagawa observaba el periscopio de su submarino I-19 desde una profundidad de 15 metros, a 180 millas náuticas al oeste de Acapulco, México. La silueta oscura de un petrolero estadounidense cruzaba su retícula a 8 nudos, completamente iluminado y navegando sin escolta, confiado en su neutralidad que ya no existía. Nakagawa ordenó preparar los tubos lanzatorpedos 1 y 2. 45 segundos después, 2 torpedos, tipo 95, salieron del casco del I-19 con un silbido de aire comprimido, trazando estelas blancas fosforescentes hacia su objetivo. El petrolero Larry Doheny, de 7.000 toneladas, se partió por la mitad en menos de 3 minutos, arrastrando a 19 tripulantes hacia el fondo del Pacífico. La guerra submarina había llegado a las aguas centroamericanas, y la mayoría del mundo aún no lo sabía. Los submarinos clase Primo de la Armada Imperial japonesa representaban el pináculo de la ingeniería naval submarina de su época. Con una eslora de 109 metros, desplazamiento en superficie de 2.580 toneladas y capacidad de inmersión hasta 100 metros de profundidad, estas máquinas de guerra superaban en tamaño y alcance a cualquier submarino estadounidense o alemán en servicio activo. Su motor diésel de 12.000 caballos de fuerza impulsaba el navío a 17 nudos en superficie y 8 nudos sumergido. Los tanques de combustible con capacidad para 490 toneladas de combustóleo les otorgaban una autonomía operacional de 16.000 millas náuticas, suficiente para circunnavegar el globo sin reabastecimiento. Armados con 6 tubos lanzatorpedos en la proa y 17 torpedos de reserva, además de un cañón de 140 milímetros en cubierta, los submarinos clase Prim podían hundir un convoy, mercante completo antes de que las escoltas reaccionaran. La inteligencia naval estadounidense había rastreado el despliegue de la flotilla submarina japonesa en el Pacífico Oriental desde enero de 1942. Los criptoanalistas de la estación Haipo en Pearl Harbor, trabajando con máquinas de tabulación IBM y matemáticos que dormían horas por noche, habían descifrado parcialmente el código JN-25 utilizado por la sexta flota de submarinos japonesa. Los mensajes interceptados revelaban una estrategia operacional aterradora. Los submarinos clase Pimen recibieron órdenes de atacar el tráfico mercante entre California y el Canal de Panamá, interrumpiendo el flujo de materias primas esenciales hacia los astilleros y fábricas que alimentaban el esfuerzo bélico aliado. El petróleo de los campos californianos, el cobre de las minas mexicanas, el caucho sintético de las plantas texanas y el aluminio de las fundiciones del noroeste estadounidense transitaban por rutas marítimas que pasaban directamente frente a las costas de Guatemala. Un solo submarino clase Primnu, operando sin oposición, podía hundir buques mercantes por semana, eliminando 20.000 toneladas de carga estratégica del inventario aliado mensualmente.
El comandante de la Fuerza de Tarea 16.2 de la Armada estadounidense, contraalmirante William Calhoun, enfrentaba una ecuación matemática brutal desde su cuartel general en Balboa, zona del Canal. Tenía bajo su mando 18 destructores clase Weekes y Clemson, veteranos de la Primera Guerra Mundial con sonar primitivo y cargas de profundidad obsoletas, para patrullar 1000 millas de costa desde México hasta Colombia. Los submarinos japoneses operaban en inmersión durante el día, navegando sumergidos con motores eléctricos silenciosos que los volvían prácticamente indetectables para el sonar de la época. Emergían de noche para recargar baterías y atacar convoyes, aprovechando la oscuridad para escapar antes del amanecer. La proporción era matemáticamente imposible. Cada destructor debía cubrir 222 millas de océano, una extensión donde un submarino sumergido podía permanecer oculto indefinidamente. Calhoun necesitaba ojos en el cielo, aviones de patrulla marítima que pudieran detectar submarinos en superficie durante la recarga de baterías, forzándolos a permanecer sumergidos y reduciendo dramáticamente su radio de acción operacional. Las aguas frente a Guatemala presentaban condiciones ideales para operaciones submarinas que aterrorizaban a los planificadores navales aliados. La plataforma continental se extendía apenas 30 kilómetros desde la costa antes de precipitarse en la fosa mesoamericana, donde las profundidades alcanzaban 6.000 metros, suficiente para que un submarino desapareciera más allá del alcance de cualquier carga de profundidad conocida. Las corrientes oceánicas del Pacífico Oriental creaban zonas de termoclina pronunciadas que dispersaban las ondas de sonar, convirtiendo la detección submarina en un ejercicio de pura suerte. La ausencia de instalaciones de radar en Centroamérica significaba que los submarinos podían aproximarse a la costa sin ser detectados, emerger de noche para bombardear instalaciones portuarias con sus cañones de cubierta y sumergirse antes del amanecer sin enfrentar oposición. Los reportes de inteligencia confirmaban que al menos 3 submarinos clase Vimo operaban en un triángulo delimitado por Acapulco al norte, el Canal de Panamá al sur y las Islas Galápagos al oeste, una zona que incluía completamente las aguas territoriales guatemaltecas. El 22 de julio de 1942, semanas después del regreso de los pilotos guatemaltecos desde Texas, la inteligencia naval desencriptó un mensaje de la Sexta Flota de Submarinos que heló la sangre de los analistas en Pearl Harbor. El I-9, comandado por el capitán de corbeta Akiyoshi Goto, reportaba su posición a 43 millas náuticas al suroeste de Puerto San José, Guatemala, solicitando confirmación de objetivos prioritarios en la zona. El mensaje confirmaba lo que Calhoun había temido. Los submarinos japoneses no solo transitaban frente a la costa guatemalteca, estaban operando activamente en aguas territoriales centroamericanas, cazando blancos comerciales con impunidad total. La respuesta tuvo que ser inmediata y coordinada. Los destructores Weekes carecían de la velocidad para interceptar submarinos que podían sumergirse en 45 segundos. Los aviones de patrulla marítima de largo alcance PBI Catalina de la Armada estadounidense estaban comprometidos en el Pacífico Sur, donde la batalla por Guadalcanal consumía cada recurso disponible. Guatemala, con sus 14 pilotos recién entrenados y 12 AT-6 Texan armados, se había convertido en la única línea de defensa aérea disponible para un segmento crítico del hemisferio occidental. La guerra submarina en el Pacífico Oriental nunca alcanzó la escala catastrófica de la Batalla del Atlántico, donde los U-Boots alemanes hundieron 3.500 buques mercantes aliados. Sin embargo, su impacto estratégico fue desproporcionado a los números absolutos. Cada petrolero hundido frente a Centroamérica representaba combustible que no llegaría a los portaaviones en el Pacífico Sur. Cada carguero enviado al fondo significaba acero que no se transformaría en tanques Sherman o bombarderos B-17. La amenaza forzó a la Armada estadounidense a implementar el sistema de convoyes en el Pacífico Oriental, reduciendo la eficiencia del transporte marítimo en un 32%. Los submarinos clase Primas japoneses estaban ganando una guerra de desgaste económico que podía prolongar el conflicto por años.
Y Guatemala, con sus humildes entrenadores convertidos en patrulleros, estaba a punto de convertirse en una pieza inesperada en el tablero de ajedrez, estratégico más grande de la historia humana. A las 5:30 de la mañana del 15 de marzo de 1943, el teniente primero Carlos Enrique Díaz presionó el botón de arranque del motor Pratt & Whitney R1000 340 de su AT-6 Texan en la Base Aérea del Sur, recién construida a 8 kilómetros de Puerto San José. El motor radial tosió 2 veces antes de rugir a la vida, las 9 aspas de la hélice cortando el aire húmedo del trópico con un ritmo irregular que gradualmente se estabilizó en 1200 revoluciones por minuto. Detrás de él, en la cabina del observador, el sargento técnico Roberto Maldonado verificaba por tercera vez el equipo de radio de largo alcance, el compás magnético de respaldo y los binoculares Bausch & Lomb de 7 por 50 milímetros que serían sus únicos instrumentos para detectar submarinos enemigos. El termómetro marcaba 23 grados centígrados, pero la humedad tropical hacía sentir como si fueran 30. En 45 minutos estarían sobre el Océano Pacífico, buscando un enemigo que podía estar en cualquier parte o en ninguna. La Base Aérea del Sur era un testimonio a la velocidad con que Estados Unidos podía proyectar infraestructura militar cuando la necesidad lo demandaba. 6 meses antes, el terreno había sido una plantación de caña de azúcar, propiedad de una familia de la oligarquía guatemalteca, que el gobierno expropió mediante decreto de emergencia. Batallones de ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense, trabajando con cuadrillas guatemaltecas, transformaron los cañaverales en una pista de aterrizaje de 1.200 metros pavimentada con asfalto, hangares de metal corrugado, una torre de control equipada con radio de alta frecuencia y barracones para alojar a 120 efectivos. El costo total de construcción, absorbido completamente por el programa de préstamo y arriendo, alcanzó los $230.000 estadounidenses, más que el presupuesto militar anual de Guatemala en 1939. La base operaba bajo mando conjunto guatemalteco-estadounidense, con el capitán de fragata James Harrison de la Armada estadounidense sirviendo como oficial de enlace y coordinación con los destructores que patrullaban más al sur. El protocolo de patrulla marítima que Díaz ejecutaría aquella mañana había sido refinado mediante 18 meses de operaciones de prueba y error. El AT-6 Texan despegaba antes del amanecer, aprovechando la luz rasante del sol naciente que creaba contrastes ideales para detectar estelas de periscopio en la superficie del océano. La ruta de patrulla seguía un patrón de búsqueda rectangular de 120 millas náuticas de largo por 40 de ancho, cubriendo 1.800 millas náuticas cuadradas de océano en cada salida. El avión volaba a 3.000 metros de altitud, la altura óptima donde la visibilidad alcanzaba 25 millas en condiciones de mar calmo, mientras se conservaba combustible suficiente para horas de patrulla más 1 hora de reserva para emergencias. Díaz y Maldonado escrutaban el océano en segmentos sistemáticos, utilizando la técnica de barrido visual que los instructores estadounidenses les habían enseñado. 5 segundos por sector, moviendo la mirada en patrón de zigzag para evitar la fatiga ocular que causaba que el cerebro ignorara detalles críticos después de 30 minutos de búsqueda continua. El armamento del AT-6 guatemalteco reflejaba las realidades presupuestarias de una nación pequeña librando una guerra que superaba sus recursos. Las 2 ametralladoras Browning calibre 30.0, montadas en el fuselaje, disparaban proyectiles de 7 gramos con una velocidad de boca de 850 metros por segundo, suficiente para perforar el casco de presión de un submarino si el blanco estaba en superficie, y el ángulo de ataque era perfecto. Cada arma disponía de 500 cartuchos de munición trazadora y perforante en proporción 1:1, permitiendo ráfagas sostenidas de 15 segundos antes del recalentamiento crítico del cañón. Las bombas de práctica de 50 libras colgadas bajo las alas eran aún menos impresionantes. Cilindros de hierro fundido rellenos con arena y apenas 5 libras de explosivo de bajo poder, diseñados originalmente para entrenamiento de bombardeo en tierra. Un submarino clase Prince japonés
podía soportar el impacto directo de las bombas y permanecer operacional. Sin embargo, el objetivo táctico nunca fue hundir submarinos, una tarea reservada para los destructores estadounidenses con sus cargas de profundidad de 300 libras. El objetivo era forzar la inmersión, obligar al submarino a consumir su batería eléctrica navegando sumergido, reducir su radio de acción operacional. La guerra psicológica de las patrullas marítimas desgastaba a los pilotos de maneras que los manuales de entrenamiento nunca mencionaban. Díaz describiría más tarde en sus memorias la tensión constante de escrutar un océano que se extendía vacío hasta el horizonte, sabiendo que bajo esa superficie aparentemente serena podía esconderse un submarino clase Primu con suficiente potencia de fuego para hundir un convoy completo. Cada objeto flotante desencadenaba una descarga de adrenalina. Un tronco de árbol a la deriva se convertía momentáneamente en un periscopio. Un banco de delfines simulaba la turbulencia. De un submarino en inmersión, las sombras de nubes en el agua creaban ilusiones de siluetas submarinas. Maldonado desarrolló un tic nervioso después de 3 meses de patrullas, verificando compulsivamente el indicador de combustible cada 5 minutos, obsesionado con la posibilidad de quedarse sin gasolina sobre océano abierto, donde el rescate era matemáticamente improbable. El desgaste mental era tan intenso que el comando guatemalteco implementó rotaciones obligatorias. Cada piloto volaba 5 días consecutivos, seguidos de 2 días de descanso completo, un lujo que los pilotos de combate en el Pacífico Sur solo podían soñar. La coordinación entre los AT-6 guatemaltecos y los destructores estadounidenses transformó las patrullas de ejercicios académicos en operaciones de guerra real. Cada avión llevaba un radio de largo alcance sintonizado en la frecuencia táctica de la Fuerza de Tarea 16.2, permitiendo comunicación directa con los destructores, que operaban a 200 millas al sur. El protocolo de contacto era brutalmente simple. Al avistar una estela de periscopio o una silueta submarina, el piloto transmitía inmediatamente las coordenadas de latitud y longitud, rumbo estimado del contacto y velocidad aproximada. Los destructores Wickes, con sus 35 nudos de velocidad máxima, podían interceptar un contacto en menos de horas, si las condiciones eran favorables. Los AT-6 permanecían en órbita sobre el contacto, lanzando bombas de práctica para marcar la posición y forzar inmersiones repetidas que agotaban las baterías del submarino. En teoría, el sistema funcionaba con precisión matemática. En la práctica, la realidad del Océano Pacífico tropical demostraría ser infinitamente más compleja. Durante los siguientes 24 meses, los 14 pilotos guatemaltecos volarían 1.237 misiones de patrulla marítima, acumulando 1.382 horas de vuelo sobre el Pacífico Oriental. Consumirían 193.000 litros de combustible de aviación de 100 octanos. Escrutarían 3.200.000 millas náuticas cuadradas de océano. Reportarían 60 contactos posibles, la mayoría falsos positivos causados por ballenas, bancos de peces o efectos ópticos atmosféricos. Perderían un avión por falla mecánica, con el piloto ejecutando un amerizaje de emergencia del que fue rescatado milagrosamente por un pesquero guatemalteco. Y en 2 ocasiones verían algo que confirmaría que la amenaza submarina japonesa no era teoría sino realidad inmediata y mortal. A las 9:42 de la mañana del 27 de agosto de 1943, el capitán Miguel Ángel García volaba su AT-6 Texan a 3.200 metros sobre el Pacífico, a 23 millas náuticas al suroeste de Puerto San José. El océano se extendía ante él como una lámina de acero bruñido bajo el sol tropical, las olas apenas perceptibles desde su altitud. García había completado 117 misiones de patrulla en los últimos 9 meses sin avistar jamás un contacto confirmado, y la monotonía de escrutar aguas vacías había comenzado a erosionar su vigilancia. Entonces vio algo que convertiría los siguientes 90 segundos en los más largos de su vida. A 2 grados a la derecha de su proa, una línea blanca cortaba la superficie del océano con geometría perfecta, demasiado recta para ser natural,
moviéndose a velocidad constante hacia el noroeste. Era una estela de periscopio. García acababa de avistar su primer submarino enemigo. La reacción de García demostró que el entrenamiento intensivo en Randolph Field había programado respuestas automáticas que funcionaban incluso cuando el terror paralizaba el pensamiento consciente. Empujó la palanca de control hacia adelante, iniciando un descenso en picado de 30 grados que aceleró el AT-6 de 300 a 420 km por hora en 12 segundos. Simultáneamente, el sargento Maldonado en la cabina trasera transmitió por radio las coordenadas exactas del contacto: 14 grados 23 minutos norte, 91 grados 2 minutos oeste, rumbo 300 grados, velocidad estimada 12 nudos. El destructor USS Weekes, patrullando a 180 millas al sur, confirmó recepción del mensaje en segundos. García niveló a 500 metros de altitud, reduciendo potencia del motor para minimizar el ruido que alertaría al submarino de su aproximación. A través de sus binoculares, ahora podía distinguir la forma característica del periscopio: un tubo vertical de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, sobresaliendo apenas 1 metro sobre la superficie, dejando esa estela blanca reveladora que las fotos de reconocimiento estadounidenses les habían mostrado una y otra vez. El submarino detectó al AT-6 cuando García se encontraba a 1.200 metros de distancia. La estela de periscopio desapareció instantáneamente mientras el tubo se retraía hacia el casco, seguida por una turbulencia circular en el agua que indicaba inmersión de emergencia. García sabía que tenía menos de 45 segundos antes de que el submarino alcanzara profundidad de seguridad donde sus bombas de práctica serían completamente inefectivas. Ajustó el rumbo para interceptar la posición donde había visto el periscopio, descendió a 50 metros de altitud y presionó el interruptor de liberación de armamento. Bombas de práctica de 50 libras se separaron del AT-6 en intervalos de medio segundo, trazando arcos parabólicos hacia el océano. Las detonaciones crearon géiseres de agua blanca que se elevaron 15 metros, marcando perfectamente las coordenadas del contacto para los destructores que convergían hacia la posición a velocidad máxima. García no había hundido el submarino, pero había logrado algo tácticamente más valioso: forzar una inmersión que consumiría batería eléctrica preciosa y obligaría al comandante enemigo a replantear sus operaciones en aguas guatemaltecas. El análisis posterior del contacto reveló detalles que transformaron el avistamiento de García de un incidente aislado en confirmación de inteligencia crítica. El submarino navegaba en dirección noroeste a 12 nudos, rumbo que lo llevaría directamente hacia las rutas marítimas entre California y el Canal de Panamá. Su velocidad de periscopio de 12 nudos coincidía exactamente con las características operacionales de los submarinos clase Prime japoneses, según los manuales de reconocimiento de la Armada estadounidense. La profundidad del agua en el punto de contacto era de 1.200 metros, confirmando que los submarinos clase Prime operaban en las zonas abisales de la fosa mesoamericana, donde el sonar convencional era inútil. Los destructores Weekes y Montgomery alcanzaron la posición 90 minutos después del avistamiento inicial y ejecutaron un patrón de búsqueda con sonar durante 8 horas continuas sin lograr contacto adicional. El submarino había escapado, pero su presencia en aguas guatemaltecas ya no era especulación sino hecho documentado, con coordenadas precisas y testimonio de 2 observadores entrenados. El segundo avistamiento confirmado ocurrió en circunstancias aún más dramáticas 5 meses después. A las 15 horas con 18 minutos del 23 de enero de 1940 y misma, el teniente Carlos Enrique Díaz volaba una patrulla rutinaria a 42 millas náuticas al oeste de Champerico, cuando su observador, el sargento Maldonado, gritó una palabra que heló la sangre de ambos: submarino en superficie. A 1.500 metros por debajo del AT-6, completamente visible contra el azul profundo del Pacífico, un submarino clase Prima navegaba en superficie a velocidad completa, su casco negro de 109 metros creando una estela blanca característica. Era el I-40, comandado por el capitán de corbeta Kozo Nishino,
recargando sus baterías después de 36 horas navegando, sumergido. El submarino había cometido un error de cálculo fatal. Emergió para recargar baterías a plena luz del día, apostando que las patrullas aéreas guatemaltecas seguirían patrones predecibles que podían evadirse. Nisino estaba a punto de pagar por esa asunción con su ventaja táctica. Díaz ejecutó un ataque que los instructores estadounidenses habrían utilizado como caso de estudio perfecto en manuales de entrenamiento. Empujó el acelerador a potencia de emergencia, elevó el morro del AT-6 en ascenso de 45 grados para ganar altitud de bombardeo. Luego invirtió en picado de 60 grados, apuntando directamente al centro del casco del submarino. Maldonado transmitió coordenadas mientras Díaz alineaba la retícula del visor de bombardeo con la torreta de artillería del I-40. A 500 metros de altitud, los artilleros japoneses abrieron fuego con su cañón antiaéreo de 25 milímetros, trazadores rojos pasando a 30 metros, del AT-6 con un silbido audible sobre el rugido del motor. Díaz mantuvo el picado hasta 200 metros antes de liberar sus bombas y tirar violentamente de la palanca de control, sometiendo a ambos tripulantes a fuerzas gravitacionales de 5G que nublaron momentáneamente su visión. Las bombas impactaron el agua a menos de 20 metros del casco del submarino, las detonaciones causando que el navío se sacudiera visiblemente. 42 segundos después del primer impacto, el I-40 comenzó inmersión de emergencia, desapareciendo bajo las olas mientras Díaz orbitaba sobre la posición, transmitiendo actualizaciones continuas a los destructores que convergían desde el sur. Los dos avistamientos confirmados transformaron las patrullas guatemaltecas de ejercicio teórico en operaciones de combate validadas. La inteligencia naval estadounidense catalogó ambos contactos como confirmados de alta confianza, incorporándolos en sus mapas de actividad submarina japonesa en el Pacífico Oriental. Los datos demostraron que los submarinos clase Prina operaban tan al norte como aguas guatemaltecas, forzando una redistribución de recursos navales aliados que debilitó temporalmente otras zonas. Más importante aún, los avistamientos confirmaron que las patrullas aéreas constantes funcionaban. Después del segundo contacto, la actividad submarina japonesa en aguas guatemaltecas disminuyó en un 63%, según análisis de tráfico de señales interceptadas. Los submarinos habían aprendido que las aguas centroamericanas ya no eran territorio de caza libre. A las 11:02 de la mañana del 15 de agosto de 1945, el capitán Carlos Enrique Díaz aterrizó su AT-6 Texan en la base aérea del sur por última vez como piloto en misión de combate. El emperador Hirohito había anunciado la rendición incondicional del Japón 9 horas antes mediante transmisión radiofónica, poniendo fin a 1.360 días de guerra en el Pacífico. Díaz apagó el motor Pratt & Whitney que había mantenido funcionando a través de 432 misiones de patrulla, escuchando el silbio decreciente de la hélice hasta que se detuvo completamente. En el silencio que siguió, una verdad incómoda se instaló en su conciencia. Nunca había hundido un submarino enemigo. Nunca había disparado sus ametralladoras en combate real contra un blanco japonés. Nunca había presenciado la explosión de un torpedo o el colapso de un casco bajo presión hidrostática. Sin embargo, la guerra que Guatemala acababa de ganar no se había librado con hundimientos espectaculares, sino con matemáticas silenciosas e implacables. Los archivos desclasificados de la Armada estadounidense en 1993 revelarían datos que transformarían la narrativa histórica de las patrullas guatemaltecas. Entre agosto de 1942 y agosto de 1945, los 14 pilotos guatemaltecos volaron 1.237 misiones de patrulla marítima, acumulando 1.382 horas de tiempo de vuelo operacional. Escrutaron 3.200.000 millas náuticas cuadradas de océano Pacífico, cubriendo un área equivalente a 2 veces el territorio de Guatemala. Consumieron 193.000 litros de combustible de aviación de alto octanaje. Lanzaron 248 bombas de práctica en 17 ataques contra contactos submarinos y transmitieron 60 reportes,
de contactos posibles a destructores estadounidenses. La estadística más reveladora apareció en un análisis de efectividad operacional clasificado como secreto hasta finales del siglo XX. Las patrullas constantes redujeron la efectividad operacional de submarinos clase primero en aguas centroamericanas en un 42%, según modelos matemáticos de la sección de investigación operacional de la Armada. La matemática detrás de esa cifra del 42% revelaba cómo las guerras modernas se ganaban en hojas de cálculo antes que en campos de batalla. Un submarino clase prima, operando sin oposición aérea, podía permanecer en superficie 16 horas diarias, navegando a 17 nudos, mientras recargaba baterías y buscaba objetivos con su alcance visual completo de 22 kilómetros. Esto le otorgaba un radio de acción efectivo de 672 millas náuticas por día, cubriendo un área de búsqueda de 1.400 millones de metros cuadrados. Sin embargo, la presencia de patrullas aéreas forzaba inmersiones inmediatas cada vez que un avión aparecía en el horizonte. Navegando sumergido a 8 nudos con alcance visual limitado al periscopio de apenas 8 kilómetros, el mismo submarino solo podía cubrir 308 millas náuticas diarias, reduciendo su área de búsqueda efectiva en exactamente 42%. Los AT-6 guatemaltecos no necesitaban hundir submarinos para ganar la guerra antisubmarina. Solo necesitaban estar presentes, ser impredecibles y forzar inmersiones constantes que agotaban baterías y moral por igual. El costo humano de mantener esa presencia aérea constante raramente aparece en los análisis estratégicos que celebran victorias matemáticas. Los 14 pilotos guatemaltecos desarrollaron trastornos de estrés que los médicos militares de la época no tenían vocabulario para diagnosticar. Miguel Ángel García perdió 23 kilogramos durante sus 30 meses de servicio activo, su cuerpo consumido por la tensión constante de escrutar océanos vacíos sabiendo que un error de vigilancia podía significar un convoy hundido. Roberto Maldonado desarrolló insomnio crónico que persistió durante 40 años después de la guerra, incapaz de dormir más de 3 horas consecutivas sin despertar verificando posiciones imaginarias de submarinos. 3 pilotos sufrieron crisis nerviosas que requirieron hospitalización psiquiátrica, sus mentes fracturadas por la paradoja de librar una guerra donde el éxito se medía por lo que no ocurría más que por lo que sí. El 1960, teniente Julio Méndez murió en 1940 y cuando su AT-6 experimentó falla catastrófica del motor a 140 millas de la costa, amerizando en un océano donde las probabilidades de rescate eran matemáticamente insignificantes. Su cuerpo nunca fue recuperado. La contribución estratégica de Guatemala a la defensa hemisférica existía en documentos clasificados que el público nunca vería. El segmento del Pacífico Oriental que las patrullas guatemaltecas cubrían transportaba el 18% del petróleo destinado a las fuerzas aliadas en el Pacífico Sur, según análisis logísticos del Comando de Transporte Marítimo. Cada petrolero que no fue hundido significaba combustible para 23 vuelos de bombarderos B-29 sobre Tokio, o propulsión para un portaaviones clase Essex durante días de operaciones de combate. Los modelos matemáticos de la Armada estimaban que sin las patrullas aéreas guatemaltecas, los submarinos clase prima habrían hundido entre 17 y 23 buques mercantes adicionales en aguas centroamericanas durante el período 1942 a 1945. Esos buques transportaban aproximadamente 140.000 toneladas de carga estratégica, suficiente acero para fabricar 200 tanques Sherman, o suficiente caucho sintético para equipar 30.000 vehículos militares. La ausencia de esos hundimientos nunca generó titulares, pero alteró ecuaciones logísticas que determinaban cuánto tiempo duraría la guerra. Cuando Díaz escribió sus memorias en 1986, tituló el capítulo sobre las patrullas submarinas, La guerra que ganamos sin disparar. La frase capturaba la ironía fundamental de su experiencia. Había participado en una campaña militarmente decisiva
que no generó medallas, reconocimientos públicos, ni siquiera menciones en los libros de historia guatemaltecos. El gobierno estadounidense otorgó a la Unidad de Patrulla Guatemalteca una mención de unidad distinguida en 1946, un certificado firmado por el secretario de la Armada que reconocía su contribución a la defensa hemisférica. La ceremonia de entrega duró 12 minutos, sin cobertura de prensa, sin fotógrafos, sin registro oficial que sobreviviera a los archivos militares. Los AT-6 Texan, que habían volado más de 1000 horas en operaciones de combate, fueron desmantelados para chatarra en 1947. Sus motores y fuselajes vendidos a comerciantes de metal que los fundirían sin saber que estaban destruyendo artefactos de una guerra que Guatemala había librado en silencio. La historia militar celebra batallas donde miles mueren en cuestión de horas, pero raramente conmemora las campañas donde el éxito se mide por muertes que nunca ocurrieron. Los pilotos guatemaltecos volaron casi 1500 horas sobre un océano que escondía enemigos invisibles, manteniendo una vigilia que permitió que convoyes navegaran sin ser molestados, que petroleros entregaran combustible que alimentó la máquina de guerra aliada, que la logística funcionara con la precisión matemática que las democracias industriales habían perfeccionado. No hundieron submarinos porque esa nunca fue su misión. Su misión era estar presentes, ser impredecibles y convertir el Océano Pacífico frente a Guatemala en territorio donde los submarinos clase Primero operaban con miedo constante más que con impunidad. Lo lograron con entrenadores convertidos en patrulleros, con valentía que nunca disparó un tiro en ira y con una contribución a la victoria final que los historiadores olvidarían pero las matemáticas nunca podrían negar.